Bien, pero ahora sí ya, profesor, iniciamos la grabación de la entrevista. En primer Ok. lugar, queríamos agradecerle pues, su presencia aquí virtual y que nos haya permitido conceder esta deferencia de sus conocimientos, porque nosotros sabemos que usted es muy dado a compartir todo lo que usted sabe. Así que vamos a iniciar primero la entrevista dando una pequeña reseña de la presentación del profesor Ciro Sclopis, que es el que tenemos en la tarde de hoy, para responder las interrogantes acerca del desafío que tiene Latinoamérica frente a las TICs. Así que muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. El profesor Ciro Sclopis es profesor en Ciencia de la Educación, actualmente asesor tecnológico para el aprendizaje en la Dirección Nacional de Perfeccionamiento del Ministerio de Educación. Es especialista en docencia superior y en entornos virtuales de aprendizaje, certificado como especialista en tutorías online por la Universidad Autónoma de Barcelona y como fundador para la generación de contenidos digitales por la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy buenas tardes, profesor Sclopis. Gracias por participar con nosotras en esta entrevista. En cuanto a las TIC, en la materia, uso de las TIC en el aula, nosotros hemos diseñado una serie de preguntas que tienen que ver con el uso de las TIC en el aula educativo. En cuanto al uso de las TIC, profesor Sclopis, en el entorno educativo, ¿qué entorno educativo con TIC sugiere usted para el nivel superior? Bien, muy bien. Bueno, antes que nada, darle las gracias por permitirme compartir con ustedes este pequeño espacio y poder colaborarles pues en la asignación que tienen en la formación pues del programa de maestría que están tomando. Bueno, cuando hablamos de entornos educativos con TIC podemos interpretarlos de diferentes formas. Puede ser que nos refiramos a un entorno en donde estamos incluyendo TICs o podemos referirnos quizás a las plataformas que están en estos momentos pues disponibles. Si nos referimos a la primera, pues yo le diría que definitivamente los entornos virtuales, que son entornos que forzosamente involucran el uso de TIC, serían los más recomendables, sobre todo a nivel superior. Entendemos que la integración de las TICs podemos llevarla en otros entornos no totalmente virtuales, que pueden ser complementos de la actividad presencial que se da en las aulas a nivel superior o en cualquier otro de los niveles educativos. Sin embargo, para nosotros, y tomando referencia de lo que es la educación superior, consideramos que el entorno por excelencia y por las demandas y las características que se viven en la actualidad, debiera ser los entornos virtuales. Si analizamos entonces, yéndonos un poquito más específico a la parte de las plataformas que tenemos en estos momentos, que son un número plural de plataformas y pues con la situación que se está viviendo en el mundo en la actualidad, pues han emergido incluso muchas otras. Nuestra preferencia siempre va a estar marcada hacia los software de recursos abiertos, en este caso Moodle, que para mi concepto pues sería eh, eh, el entorno de administración de aprendizaje mucho más viable, con mucho más potencial, caudal, recursos que pudiera explotarse mayormente en lo que es la educación universitaria. Muchas gracias, profesor Sclopis. Con relación al uso y accesibilidad de las TIC, ¿cuál es el principal desafío en el país a nivel superior, en nuestro Panamá? Ok, bueno, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que los desafíos y han quedado evidenciados en estos últimos meses son muchos los desafíos y no solamente a nivel de Panamá, pienso que es una situación, es una realidad que se vive a nivel de toda Latinoamérica, partiendo por el tema
principal que nos afecta, que es la parte de la conectividad, los accesos a los servicios de Internet, que es un punto fundamental para llevar adelante este tipo de modalidad y de integración tecnológica en el nivel superior y en cualquier otro nivel. Sin embargo, pues también habría que mencionar algunos otros desafíos que tienen que ver, por ejemplo, con la parte del perfil docente, el manejo de las competencias tecnológicas de los docentes, que sin lugar a dudas, pues sigue siendo un tema, un reto, una tarea pendiente en un gran porcentaje en muchas de nuestras universidades, y que esta nueva realidad a la cual nos enfrentamos ha llevado a que los docentes pues se hayan tenido que migrar a estos entornos y hayan tenido que poner a prueba sus competencias digitales. Entonces, pues sí, es un gran número de desafíos. Yo mencionaría también, ya hablando en términos no específicamente de educación superior, sino en términos generales del sistema educativo en general, la parte de la seguridad, eh, porque vemos que muchas veces pues, los equipos tecnológicos, las aulas de informática son vandalizadas, los recursos pues quizás no son muy bien custodiados, y eso es una tarea pendiente también de tratar de que esos equipos, esa inversión en equipos que se realiza en el país pueda ser utilizada de la mejor manera y pueda ser bien custodiada de tal manera de que no sufran eh, los embates de la delincuencia, que es algo de que, por ejemplo, pues siempre vemos en muchas de las aulas de informática de los planteles. Pero en términos generales y hablando en términos de todos los niveles, yo diría que el reto mayor está en base a lo que es el equipamiento y la conectividad, que sigue siendo esa mella para poder democratizar los servicios y los beneficios de la educación virtual a toda la población. Gracias, profesor Sclopis. En este momento que estamos viviendo, pues el sistema educativo prácticamente está utilizando diferentes plataformas para llevar a cabo la educación a los estudiantes. ¿Cuál es su opinión en materia de inclusión utilizando las TIC? Bien, yo pienso que en Panamá es una tarea pendiente, se ha avanzado y se está trabajando mucho en eso. Cada vez vemos muchas más aplicaciones, muchas más software que tienden a atender esta demanda de inclusión que es justa y es necesaria. Eh, Sin embargo, sí, nos queda todavía mucho camino por recorrer, teniendo en cuenta de que es un número considerable nuestra población, hay un número considerable de estudiantes que necesitan de esas adecuaciones, y de que los desarrolladores pues sigan en esa tarea de generar, de crear condiciones para que estas personas que tienen todo el derecho y al acceso a la educación de calidad pues tengan esas herramientas a la mano. Vuelvo y repito, sí se ha avanzado, podemos ver en muchas aplicaciones, incluso en muchos cursos que las universidades están ofertando, los elementos de inclusión ya incorporados dentro no solamente de los diseños instruccionales de los cursos, sino también de las mismas aplicaciones que se proponen. Así que tendríamos que como sociedad, como comunidad educativa, docentes, estudiantes, desarrolladores, informáticos, tecnólogos, apuntar un poco más hacia allá para ir generando mejores espacios y mejores oportunidades para este sector de la población. Gracias, profesor. En estos momentos donde estamos pasando por una pandemia, todos los países latinoamericanos están prácticamente pasando por lo mismo. En América Latina, ¿qué país puede ser modelo en materia de uso de las TIC de manera eficiente para apoyar el aprendizaje? ¿Cuál de nuestros países latinoamericanos podría ser un modelo?
Bien, bueno, como bien menciona usted, esta situación ha puesto a prueba los sistemas educativos del mundo. Eh, Quizás los sistemas educativos latinoamericanos han sido los que, en términos generales, no estaban tan preparados o quizás nos tomó de sorpresa esta situación y algunos sí han podido de alguna manera eh, enfrentar esta situación teniendo ya bases cultivadas con anterioridad. Definitivamente que seríamos ilusos decir que nuestro país es un modelo en este sentido. Nosotros sí, como país eh, vamos por buen camino, se está haciendo lo pertinente, pero definitivamente que hay otros países que nos llevan mucho recorrido en esta línea de lo que es la educación virtual. Y no voy a referirme a uno, pues pudiéramos mencionar el caso de Uruguay, que según las estadísticas para estos últimos meses, ellos han podido atender a casi el 90% de la población a través de la educación virtual. Es decir, que ya tenían una plataforma creada, que tenían dispositivos, que los docentes ya estaban en un momento dado moviéndose en estos entornos y tenían ya la experiencia, las competencias para desarrollar en esta eventualidad una educación virtual de calidad y que tuviese una cobertura pues amplia en términos de toda la población. Pero bueno, tenemos allí el caso de México, que también pues son un referente a la hora de hablar de TICs, de integración de tecnología y lógicamente pues que como región latinoamericana nos queda poder tener esa comunicación, ese vínculo para aprender unos de otros y poder tomar esas buenas experiencias, no solamente a nivel docente, sino también a nivel de sistemas educativos completos y a nivel de iniciativas gubernamentales, de ver qué se está haciendo bien en esos otros países que nosotros, dentro de nuestras posibilidades económicas y de recursos, podamos implementar también en Panamá. Lo cierto es que, bueno, hay la voluntad, pienso que tenemos el recurso, el recurso humano, el personal docente tiene la disponibilidad, ahí es cuestión de un poquito echarle las ganas y que tengan el apoyo gubernamental para echar adelante estos programas virtuales y poder en un momento dado, en un futuro no muy lejano, ser los referentes en esta materia, como lo son algunos otros países de la región. Muchas gracias, profesor Sclopi. En este momento le doy el pase a la profesora Flor para que ella le elabore las preguntas que continúan. Ok. Flor. Sí, buenas tardes. Bien, profesor, muy interesante todo lo que nos ha manifestado acerca de las plataformas y de los desafíos que tenemos. Y qué bueno que Panamá no esté no estamos tan mal, estamos en el camino. Pero en esta vía, ¿cómo se puede incluir al adulto mayor que también forma parte de la sociedad en proyectos que impliquen TICs? Bueno, fíjense que tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un ratito sobre la parte de la inclusión. El adulto mayor es un sector de la población muy importante y que muchas veces eh, se, se discrimina en cuanto a términos tecnológicos. En cuanto se habla de tecnología, automáticamente se excluye esta parte de la población porque se dice que no tiene las competencias, no son nativos digitales como lo son los millennials, como se les llama en estos tiempos. Sin embargo, yo pienso que una manera muy efectiva de lograr integrar este sector de la población en el uso de las TIC
es tratar de dar esos espacios en las rutinas, en las actividades que ellos realizan, llevarlos a esos espacios virtuales para que puedan las tareas y las rutinas que normalmente hacen, la puedan realizar entonces en estos espacios virtuales. Entonces es un poco tratar de venderles la tecnología para que encuentren ese significado, esa utilidad y quizás ir mermando un poco la apatía que muchas veces encontramos en este sector de la población por el hecho de que no le encuentran la verdadera utilidad. Eh, yo recuerdo hace unos años atrás, cuando colaborábamos con Senacid y el proyecto Infoplaza, que casualmente todavía pues sigue vigente, una de las estrategias que utilizaban ellos era que eh, en estas comunidades se trataba de convocar al niño y se le decía que viniera con su abuelo. Era un programa muy bonito. Entonces, claro, los abuelos son muy cariñosos con sus nietos y por correrle el gusto, pues aunque no iban muy contentos, iban a las infoplazas y a mí me tocó verlos porque laborábamos en una de esas infoplazas hace unos años atrás y podíamos ver, entonces, en ese momento, el nieto o el familiar le indicaba, le llevaba, no, mira, esto se hace así, esto. Entonces, se trataba primeramente de convocar al espacio tecnológico y ya estando allí era mucho más factible, más viable poder que el adulto mayor se interesara por los temas tecnológicos. Claro que no es el caso de todos. Encontramos adultos mayores que son unos expertos tecnólogos y que pues le dan clases a muchos muchachos de esta era. Sin embargo, sí, es una muy buena idea poder ir incorporando este sector de la población y ya le digo, una de las formas más efectivas sería tratar de que ellos puedan de alguna manera encontrar el verdadero beneficio en estas plataformas o tecnologías que muchas veces o incluso son desconocidas. Muchas gracias, profesor. Bueno, y también en ese aspecto, muchos países han implementado lo que es el gobierno digital, teniendo en cuenta pues, la implementación de servicios públicos a estas herramientas TIC. Entonces, ¿qué urge, por ejemplo, aquí en Panamá en materia de gobierno digital? O en Latinoamérica, ¿qué es lo más urgente en materia de gobierno digital? Bien, mire que esa es una pregunta que está ahorita pues como anillo al dedo, como se dice, en estos tiempos en donde no solamente se ha puesto a prueba eh, los sistemas educativos, sino también la capacidad de los gobiernos para enfrentar la situación que se vive y han tenido que echar mano de estas plataformas. Eh, una de las primeras, de los primeros retos, de las primeras cosas que tendrían que como gobierno implementar sería la apertura un poco de los monopolios que se van creando, y esto es en términos generales de la región. Los servicios de conectividad, de internet, servicios, los proveedores de estos servicios, muchas veces se crean monopolios que impiden que se democraticen no solamente estos servicios, sino también la eficiencia de los servicios del propio gobierno, ¿ya? En Panamá hemos visto cómo hemos migrado muchos de los servicios ya, de los trámites a espacios y plataformas virtuales y ha sido un gran aliciente, sobre todo en esta época en donde pues definitivamente eh, se hace difícil salir de casa y ha tenido que, de alguna manera, reemplazarse esos servicios, esos procedimientos por procedimientos digitales. Entonces, sí hay un reto grande, pasa por lo que es la inversión, pero más allá de la parte de la inversión y de la capacitación también a los funcionarios, y no solamente la capacitación, sino la sensibilización a la propia comunidad, a la propia sociedad, de involucrarse en estos procedimientos y adquirir las competencias para realizarlo,
también el tema de evitar los monopolios y democratizar, propiciar lo que es la competencia sana entre empresas para que se abaraten costos y se puedan entonces dar mejores resultados en cuanto a estos servicios de lo que llamamos el gobierno digital. Sí, profesor, me parece excelente esa respuesta, es muy cierto todo lo que usted ha planteado. Bueno, cambiando un poquito el tema y bueno, nosotros somos, sabiendo que usted es uno de los capacitadores, o sea que siempre ha estado anuente a capacitar a los docentes, porque yo lo conocí cuando el proyecto Entre Pares, excelente, todo lo que usted planteaba en esos proyectos. ¿Cuáles son los principales obstáculos que usted ha encontrado como facilitador en la enseñanza virtual? Ok, remitiéndonos a la parte es el proceso pedagógico, porque bueno, si hablamos de obstáculos en términos de equipamiento, que eso ya lo comentamos al inicio de la entrevista, pero yéndonos a la parte ya de lo que es el proceso mismo, yo diría que todavía persiste en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y hablamos en términos generales desde América Latina, persiste un arraigo a que lo presencial es lo válido, es lo formal, es lo que verdaderamente obtiene resultados y no se le da todavía, no migramos ese pensamiento a que la virtualidad sí es efectiva, sí tiene resultados muchas veces incluso igual o mejores que dentro de la presencialidad, porque ofrece ventajas que muchas veces en la presencialidad no encontramos. Y eso lo estamos viendo en esta era en donde quizás los padres de familia, los muchachos, hablando en lo que es el sistema educativo de premedia, media, básica, general, eh, todavía no entra y no conecta con ese chip de que verdaderamente la virtualidad es efectiva y es lo que en estos momentos está tomando auge y es el futuro de la educación, ¿ya? De alguna manera tenemos que ir conectando con ese chip. Pienso que como país aún estamos en ese proceso, ¿ya? Entonces, muchas veces eso conecta también con el docente. El docente todavía en la parte de las competencias y en la parte de la validación de que verdaderamente el estudiante que está del otro lado de la computadora es quien está realizando las tareas, es quien está llevando el proceso de formación. Entonces, esos pequeños elementos pueden de alguna manera, sin mencionar la parte de la evaluación, que también es un gran reto en la virtualidad porque efectivamente no evaluamos igual en la presencialidad que en la virtualidad. Y ese proceso de evaluación, que es el que verdaderamente certifica de que y nos da luces de que el estudiante ha logrado ha alcanzado esos objetivos, ha logrado esas competencias, quizás sean parte de los elementos que tenemos que ir afinando y que se constituyen en estos momentos todavía como algunas de esas tareas pendientes, ¿ya? Que hay que ir ajustando. Pero definitivamente hay una serie en términos generales, dentro de lo que es los procesos educativos virtuales, hay una serie de retos todavía por cumplir dentro de la parte gubernamental, dentro de lo que es el sistema general educativo y dentro de lo que son los procesos específicos que se desarrollan dentro de esta modalidad. Bien, gracias, profesor. Entonces, con base a esto, todo lo que usted nos ha dicho que ha sido muy interesante, ¿cuál sería finalmente el mayor reto de nuestro país en cuanto a esta enseñanza virtual? Bien, ya haciendo un resumen básicamente, porque es la pregunta base de todo esto, es la pregunta que al final cierra el signo de interrogación, ¿verdad? Para mí,
el reto principal, más allá de lo que es el equipamiento, más allá de lo que es la parte de la conectividad, que son situaciones que se resuelven con recursos económicos. Y los recursos económicos pues pueden en un momento dado estar o no estar, pueden estar en un buen nivel o pueden bajar, como estamos en estos momentos que han bajado dramáticamente. Sin embargo, el principal reto siempre va a estar en la parte del recurso humano, porque no es tan fácil de resolver, no es como decir, bueno, yo invierto tanta cantidad de dinero y ya lo logro. El ser humano es un poco más complicado, no es tanto como comprar una computadora o contratar un servicio de Internet. Pienso que el principal reto, y no sería solamente de Panamá, este reto es el reto de todos los países, es propiciar que todos los involucrados en estos procesos, en esta migración a los procesos de educación virtual, primeramente se sensibilicen y entiendan de que es una modalidad coherente, que es una modalidad viable, que es una modalidad formal a través de la cual se logran objetivos y a través de la cual se logran competencias y se pueden formar profesionales. Y lógicamente pasando por allí la parte de la formación entonces de los docentes, la formación en las competencias tecnológicas. Ese perfil tecnológico del docente hay que irlo mejorando paulatinamente y no es un proceso que tiene un inicio, una fecha de inicio y una fecha de término. Es un proceso que inicia y no tiene un final, porque los escenarios tecnológicos van variando, van surgiendo nuevas herramientas, van surgiendo nuevos, nuevos procesos, nuevas iniciativas y el docente tiene que estar actualizando. Entonces, ese sería el principal reto, en la parte del recurso humano como comunidad educativa, primeramente, como sociedad, de aceptar la virtualidad como algo verdaderamente viable para lo que es la formación de profesionales. Y lo segundo, la actualización docente en estas competencias, que es un reto que, bueno, el Ministerio de Educación en este caso ha tratado de llevar adelante, pero el número de docentes, que es considerable, más de 45.000 docentes, eh, y como bien mencionaste tú, es un proceso que no viene de este periodo gubernamental, ya viene de años atrás, 2, 3 periodos gubernamentales atrás, con diferentes programas, pero quizás han tenido su vigencia y no han podido conectar con los siguientes programas y ahí es donde se ha perdido esa hilación para que ese proceso de actualización en estos momentos hubiese tenido mejores resultados. Entonces sí, es un reto que debe ser planificado y que debe ser un programa de Estado, una planificación que lleve más allá de los 5 años de un gobierno X, sino que sea una tarea pendiente como Estado, como país, para verdaderamente ir alcanzando los objetivos que nos proponemos dentro de esta modalidad y, como les mencioné anteriormente, en un futuro no muy lejano, poder contar con una plataforma de educación virtual en todos los niveles que para cuando se susciten situaciones como las que estamos viviendo en este año 2020, pues no estemos a la carrera, sino que ya tengamos algo de donde echar mano y poder desarrollar todos nuestros procesos educativos con normalidad. Sí, profesor, me parece esto muy interesante. Bueno, ya saliéndonos un poco porque estarán las preguntas que habíamos formulado para la entrevista y poder hacer un análisis. Me llama mucho la atención lo que usted ha dicho acerca del que el mayor reto es el recurso humano. Porque bueno, con eso tenemos un futuro esperanzador porque el ser humano pues puede con bastante disposición adaptarse a todos los cambios. Aparte de que, como usted dice, este era algo que ya había iniciado y los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU establecían como meta para esta virtualidad el año 2030. Pero mire, viene esta pandemia, entonces todo lo tenemos que hacer acelerado.
como a la carrera, pues nos ha agarrado y gracias a Dios pues hay especialistas que ya estaban preparados, así como usted, que nos puede entonces orientar. Y saliéndonos un poquito, porque me llamó mucho la atención lo que usted había dicho, usted hizo un trabajo sobre las cualidades del tutor virtual para era una materia de grado. Entonces, aquí sin estar dentro de la entrevista, de esas cualidades, pues, ¿qué cualidades debo tener yo? Por ejemplo, ¿cuál es la principal cualidad que yo debo tener para ser un buen tutor virtual? Bien, las cualidades de un tutor virtual han sido descritas por muchos autores y siempre van a pasar por tres grupos principales que son las habilidades tecnológicas, las habilidades del conocimiento de la materia que imparte, lógicamente, las habilidades comunicativas, ya son un grupo de competencias que van agrupadas y que se desglosan más abajo en pequeños ítems o competencias más específicas. Sin embargo, yo siempre le he dicho a mis estudiantes, como bien comentas, que la principal cualidad de un tutor virtual debe ser la empatía. La empatía es clave para un tutor virtual porque yo tengo que ponerme en los zapatos del que está del otro lado. Muchas veces, y en modalidad virtual, ustedes saben que una de las principales amenazas es la deserción y eso hay que tenerlo muy presente. Y, y lo vamos a vivir en este periodo de pandemia, en donde muchos estudiantes quizás no van a poder superar esas tareas y al verse eh, eh, atiborrados de tanta información, de tantos procedimientos, quizás abandonen el barco. Y es allí donde los docentes tienen que poder ejercer la verdadera tutoría, ¿ya? Esa tutoría empática, esa tutoría convocante que trata de que el estudiante salga adelante, que lo acompaña, que hace que el estudiante no se sienta solo, aunque esté en una habitación a las 10 9 de la noche, sienta de que hay alguien que lo está acompañando y que es algo que permite los entornos virtuales y las plataformas con las cuales contamos en estos días, de poder interactuar, ¿ya? No solamente con los docentes, sino con el resto de los compañeros. Entonces, esa parte empática de ponerme en el zapato del otro, de siempre ser amable, de siempre tener un consejo, una voz de aliento y no ser reprimente, no ser tan cortante, no remitirme solamente a la parte del contenido, sino crear el espacio, el ambiente, aunque estemos en la virtualidad conectados a través de una pantalla, crear ese espacio de comunicación agradable, que el estudiante sienta la calidez como si estuviese en un aula de clase. Yo pienso que esa es la principal cualidad y es algo que como tutores, eh, ustedes, todos sus compañeros y los que estamos en este medio, debemos ir cultivando esa capacidad de poder conectarnos con nuestros estudiantes y desarrollar en ellos la confianza que como tutores, como docentes, le podemos ofertar desde la virtualidad, desde la plataforma virtual. Muchas gracias, profesor Ciro. Ok. Muy interesante ese consejo. Eh, es bastante efectivo en estas épocas y que nos va a ayudar pues, a crecer como personas y como profesionales. Muchas gracias. Yo también le agradezco, profesor, pues la diferencia que ha tenido con nosotros de aceptar esta entrevista, porque Gracias a ustedes. quiero decirle que yo lo admiro mucho, tanto por los conocimientos que usted imparte y sobre todo por el profesionalismo que usted tiene a la hora de dar los seminarios. Que yo siempre le digo a mi hermana, nosotros damos los seminarios con el profesor Ciro y nosotros todos aprendemos bien, no sé, o sea, el profesionalismo, todo lo que usted pues, lo comparte con nosotros. Y por eso siempre quise pues hacerle la entrevista, porque son ideas muy valiosas y bueno, y como usted dice, estamos iniciando y es un futuro esperanzador porque
Si depende del recurso humano y depende de la empatía del educador, del tutor, creo que estamos entonces en buen camino. Si nosotros tenemos esa disposición, entonces creo que podemos lograr ese objetivo, que es que los estudiantes puedan prepararse y no haya tanta deserción escolar este año. Así que muchas gracias, profesor Ciro. Como no, a ustedes, la verdad que ha sido un placer y bueno, estamos a la orden para cualquier apoyo en que podamos colaborarles. Saben que siempre estamos ahí anuentes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Cuídense. Igual, profe. Chao. Chao.